cuál es el tema, cuál es la tesis, con qué argumento. Esas son preguntas que todo aquel que maneja texto argumentativo o ensayo se hace, ¿sí? Cuando se encuentran frente a un texto con carácter argumentativo o ensayístico. Entonces, ustedes no me tienen que responder la parte de la lectura, ¿sí? Como por ejemplo yo le pongo, ahí dice, lee el texto de opinión propuesta y registre el título y el autor. ¿Sobre qué tema trata? Eso es para que ustedes se pregunten. ¿Qué tesis, posturas, opiniones sostiene el autor? ¿Con qué argumento? ¿Qué se propone el autor? ¿Qué conclusión extrae como lector? ¿Sí? Cita otras opiniones, las de quienes. Todas esas son preguntas que nosotros nos tenemos que hacer cuando nos encontramos frente a textos argumentativos. No es para que me las conteste. Yo se las puse como anclaje, es decir, como ayudas memoria, como para que ustedes, ¿sí?, les resulte después más fácil para hacer la escritura. Ustedes directamente tienen que hacer la parte de la escritura. ¿Qué dice la escritura? Reescribe individualmente un texto de opinión en relación al tema del texto leído, porque ustedes leen el texto que yo le hago y hacen una especie de borrador de resumen. Si quieren, lo consignan y si no, no a ese resumen. Eso es para ustedes. Lo que tienen que entregarme a mí es la parte 2, porque dice, realice primero un borrador, es decir, ustedes leen el texto ese y sacan las ideas que les parece más relevantes. Incluso, porque generalmente en un ensayo no aparece una sola tesis o opinión, aparecen varias. Usted puede elegir una, ¿sí?, o dos, y sobre esas trabajar haciendo las fundamentaciones y llegando a la conclusión. Entonces dice, tenga en cuenta, si primero usted va a enunciar el tema de los textos que yo les doy, ustedes dicen, ¿cuál es el tema? Bueno, supóngase que dice ahí, está trabajando el tema de la tecnología, el tema de la tecnología. Bueno, ya tengo el tema. Ahora tengo que formular una tesis, una hipótesis que aparece en ese texto, o si no, una que yo crea que también va con ese texto. Si yo también puedo dar una, sí, independiente, pero que se relacione con el tema que yo he leído, me va a resultar más fácil. Yo, por ejemplo, puedo decir justamente la tecnología colabora, ¿sí?, con las propuestas, ¿sí?, pedagógicas didácticas, porque posibilita, ¿sí?, que el aprendizaje sea mucho más efectivo. Si yo doy mi tesis o mi opinión y ahora la tengo que fundamentar, ¿sí?, tengo que fundamentar, es decir, reflexionar sobre eso, puedo sacar ideas, es decir, recuerde que puedo sacar ideas, copiar ideas, no tengo que copiar el texto, yo puedo copiar ideas, ¿sí? Eso se llama estrategia de reformulación, yo puedo copiar ideas. Y esas ideas, ¿sí?, las convierto yo en texto. De ahí las que yo saqué y esa me sirve para fundamentar. Y si quiero, lo dejo al ensayo sin terminar, lo dejo inconcluso como una pregunta retórica al final para que el que lea, ¿sí?, lo complete. Ustedes eligen, ¿sí? Después tienen que colocarle un título a ese texto y registrar la bibliografía, porque usted a lo mejor encuentra en ese texto, pero se acordaron o pueden buscar en internet y entonces yo, sí, a ver, quiero buscar otro tema también. Eso también puede ser, es a criterio, sí, personal. Si se quedan con lo que yo le di o pueden buscar otro texto que hable sobre ese tema y así. Su trabajo tiene que tener una carilla y media nada más, ¿sí? Por supuesto, con todos los datos, con la carátula, todo eso, y una carilla y media. O sea que no es muy extenso, ¿sí? Pero recuerden, usted tiene que hacer primero el borrador, después la versión final recién. Y usted tráeme tanto el borrador como esta versión final. Y es decir, editado, impreso, para que ese día que nosotros tengamos el encuentro, ¿sí?, ustedes me dejen, yo ese es el único que me voy a quedar para
presentar junto con las evaluaciones, ¿sí? Así que por favor lleven ese, se va a quedar ahí para que dé cuenta de su evaluación esta presencial. Y bueno, es reescritura, por eso que les digo yo, reescritura de ensayo. Yo otros años, yo trabajo este tema y utilizo por lo menos un mes, ¿sí? Porque empiezo a hacer escritura, varias escrituras, borradores, hasta que llegan a la versión final. Pero ahora terminaría recién, qué sé yo, el 15 de enero. Y la verdad que yo creo que al menos yo veo, tienen ustedes, todo el grupo, muy buena formación. No lo digo yo por decirle así que son buenos, sino la profesora Gallardo, ustedes ya saben, ella, y comentan que es un grupo excelente. Y de paso ustedes pueden compartir esos videos que yo les he dado ahí con la profesora Gallardo para que les muestren, porque también les puede servir para trabajar en los espacios que van a hacer ustedes el próximo año. Síntesis, para no detenerme más. Más o menos de acá a una hora yo les voy a mandar el documento, ya les digo, tengo que ir de internet, ¿sí? Les mando el documento. Y voy a mandarles por grupo, ¿sí? Si no mañana, por ejemplo, grupo 1, el título del texto. Pero no significa que ustedes tengan que trabajarlo en grupo, es individual. Traten de hacerlo, sí, sin, ¿cómo le puedo decir? Sin ver el texto del compañero, porque no pueden haber dos textos iguales, ¿sí? Si yo por grupo voy a designar un solo texto. ¿Está? ¿Escucharon ahí? ¿Hola? Sí, profe. Hola. Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Está? Profe. Es un solo texto por grupo, pero es individual. No puede haber dos iguales. Bien, ahora preguntas. Sí, escucho. Nosotros tenemos la opción de ir a buscar también la información a Nico, Sí. esa parte no entendí. Sí, pueden ustedes directamente ir a Nico, yo ya dejé, y entonces ahí dice texto 1, ¿sí? Es decir, para el texto 1, y se puede ir a buscar todo el grupo, ¿sí? Sí, a lo mejor si ustedes se ven. Entonces, cada uno tiene su fotocopia y hace su trabajo individual, como quiera, ¿sí? O si no, ya les voy a mandar. Sí. ¿Está especificado en fotocopiadora Nico el grupo, los nombres del grupo con cada texto? Sí, yo voy a decir grupo 1 y le pongo el nombre del primer integrante. Yo lo voy a poner grupo 1, grupo 2, sí, así se da. Y le voy a poner por el primer integrante el grupo, ¿sí? Y entonces le digo, este es el texto, ¿sí? Y lo mismo, si alguien me dice que no puede ir a buscarlo por Nico, me avisa, yo le mando, ¿sí? Vía correo a ustedes para que puedan trabajar. De eso me avisa. Profe, disculpe, yo me conecté tarde. Quería saber, ¿el texto este es para reescribirlo o hacer un ensayo? Llegué a la No, parte es para donde... reescribirlo. A partir del resumen, supóngase que tiene 4 o 5 carillas, lo que yo le digo. Ustedes leen ese texto y por eso yo les decía, tiene 2 partes de trabajo. La primera parte es la lectura y yo les pongo una serie de preguntas ahí, no para que me la conteste, sino son preguntas que todo aquel que lee textos argumentativos se tiene que hacer, ¿sí? Cuando ustedes se encuentren con textos argumentativos, son estas las preguntas que se tienen que hacer, ¿sí? Cualquier texto argumentativo. ¿Sí? En este caso yo he elegido el ensayo. ¿Por qué elegí el ensayo? Porque es una reflexión personal y yo les comenté que cuando ustedes van a dar sus exámenes, y si alguien ya terminó alguna carrera o puede hacer una carrera, el profesor, ¿qué le dice? A ver, supongas, estoy trabajando dentro de las corrientes o las teorías de aprendizaje. Le dice, bueno, a ver qué piensa de Piaget, qué piensa de Vygotsky, qué diferencia hay entre esos dos personajes. Fíjese, ustedes ya están haciendo pequeños ensayos en los exámenes
son reflexiones personales. Es decir, cuando son buenas preguntas, nosotros lo que hacemos con los estudiantes en los exámenes es hacerlos reflexionar, y eso son pistas de ensayo, ya son, podríamos decir, gérmenes o propuestas de ensayos. Porque nosotros le digo, bueno, a ver, ¿qué opina usted? Establezca la comparación, a ver, deme un ejemplo. Bueno, todo eso, es decir, todo lo que se utiliza, sobre todo en las evaluaciones, tanto orales como escritas, son, como podríamos decir, sí, consignas que me llevan después y me posibilitan escribir ensayos. Por ejemplo, hay facultades, por ejemplo, en Córdoba, desde primer año a los chicos le piden en todos los espacios curriculares hacer ensayos. ¿Por qué? Porque no significa que yo preparo un tema y lo repita el tema, sino que yo tengo que reflexionar sobre ese tema y, sobre todo, de alguna manera interpelar al autor. ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? ¿Qué opino yo? Entonces, por eso es que yo les doy este género, para que ustedes después, por supuesto que yo les doy acá y que ustedes mucho lo deben manejar, para que ustedes pues sigan investigando, ¿sí? Porque es un género muy lindo, porque me permite de alguna manera, ¿sí?, después en cualquier instancia trabajar. ¿Vio cuando se hacen los actos justamente relacionados con una fecha patriótica? También dentro de ese discurso, de esa propuesta que ustedes van haciendo de escritura para celebrar eso, hay justamente una reflexión, es decir, sobre ese hecho histórico. Es decir, por eso el texto argumentativo y el ensayo me posibilitan de alguna manera dar mi opinión, fundamental a través de evidencia y llegar a conclusión. Entonces es un género que permanentemente, sí, yo lo puedo trabajar en distintos ámbitos y contribuye en mi formación como académico. Es decir, ustedes van a ser profesores, o los que ya son, y de alguna manera tengo que poner o reflexionar sobre los textos. Es decir, no tan solo decirlos o reproducirlos, sino también hacer una reflexión crítica sobre los textos. Entonces yo lo que le pido acá es que ustedes hagan el resumen, pero a mí ese resumen ustedes lo pueden tener como borrador, si quieren lo pueden poner parte del trabajo, pero yo lo que le pido es la parte 2, que es la escritura del texto, que ahí dice, realiza el primer borrador. ¿Ustedes qué hacen? Primero van a elegir el tema, a ver qué tema del texto que ustedes eligieron, a ver qué tema de ahí yo puedo sacar, de qué trata el texto. Una vez que tienen eso, hacen el primer borrador, ¿sí? Es decir, formulan una tesis, ¿sí? Fundamentan con argumentos, y si quieren llegan a la conclusión, y si no, no. Recuerde que el ensayo tiene un carácter fragmentario, ¿sí? Lo deja como una pregunta retórica y deja que el destinatario o el enunciatario sí complete esta información. Y por supuesto que le colocan un título al texto y registran la bibliografía, las que yo les di y otras que ustedes pueden consultar sobre ese tema. También pueden hacerlo, ¿sí? Profe. Ahora sí, preguntas. Profe. Sí. Yo, con respecto al título, eso usted dice que va a dejar un título por grupo. Sí, y no se puede poner el mismo título o nosotros tenemos que poner otro título aparte. No, aunque tengan el mismo título, es decir, van a escribir cada uno con su impronta, con su discurso, con su forma de presentar evidencia. Es decir, pueden tener el mismo título, ¿sí? Sí, como ustedes quieran. O pueden poner un título que también sea de alguna manera, porque el ensayo también tiene que ver algo, cuando ustedes ahora sigan investigando, tiene que ver también con la literatura, porque en los ensayos yo sí
hay un juego del lenguaje, es decir, yo puedo utilizar incluso personificaciones, comparaciones, puedo utilizar metáforas, puedo incluso partir a lo mejor puedo de un refrán, ¿sí? de un fragmento de una canción, porque el ensayo justamente es una reflexión personal. Yo a lo mejor quiero trabajar, sí, sobre un ensayo en donde hable a lo mejor sobre los hermanos, y podría empezar justamente con, qué sé yo, una estrofa de Martín Fierro. Los hermanos se han unido porque esta es la ley primera, y hacer después una referencia sobre lo que significa justamente esta relación filial entre hermanos. Es decir, yo hago la reflexión. Por eso el ensayo es un género, ¿sí?, que me permite a mí jugar con el lenguaje, apelar a varias estrategias. Por eso, lo que sí yo acá le estoy pidiendo es también más bien un discurso académico, ¿sí? Puedo jugar con eso, pero recuerde que después yo dentro del texto tengo que mantener más bien un estilo parecido al que yo les doy como ejemplo, ¿está? Pero puedo jugar con el lenguaje. Jugar en el sentido, cuando yo digo jugar, es en el sentido literario, porque hay un juego estético del lenguaje, un juego estético de la palabra, ¿sí? Tiene que haber como, podríamos decir, una riqueza léxica en el ensayo, ¿sí? Los buenos ensayistas justamente leen mucha literatura, ¿sí? Porque ahí ponen en juego justamente muchas de estas estrategias que uno utiliza cuando escribe textos literarios. Por eso les digo, les va a gustar a ustedes el género ensayístico, y sobre todo cuando uno habla de ensayo, a veces nos remite, y ustedes van a buscar en internet, a lo literario. Pero hay ensayos históricos, hay ensayos matemáticos, y que tienen que ver con el ámbito también de circulación, ¿sí? O ámbito en donde se justamente elige el tema. Tiene que ver también con eso. Entonces, por eso le digo yo a ustedes que cómo puedo hacer para trabajar con ensayo, buscar en internet, y pueden leer ensayos ustedes también. Y se fijan, ¿sí? Por lo menos 2 o 3 ensayos, le dan una leída, porque este trabajo, si ustedes en forma consciente se ponen a trabajar, creo que no les lleva más de 2 horas, 3 horas, ¿sí? Porque es un texto que ya, son textos breves los que yo dejo o les doy. Entonces me lleva más o menos leer 1 hora y después hacer la escritura 2. Y entonces para mí es suficiente. Ese es el trabajo. Profe, Entonces, la fecha de entrega, ¿para cuándo sería? Por eso le digo yo le mando esta noche, y o si no más tardan mañana, porque ya le he dicho, voy a ver esto de cómo es. Y ustedes lo pueden retirar mañana. Yo estoy toda la mañana en el profesorado a la mañana, desde las 9 hasta las 4 de la tarde. Yo ya dejé en Nico. Si alguien pasa a la mañana y después quiere ir a preguntarme, y también estoy el jueves. Ustedes, si lo terminan ya el viernes o el sábado, ustedes el miércoles me dicen, profe, yo ya terminé el ensayo y quiero terminar el espacio curricular, quiero que me ponga la nota. Entonces yo acuerdo con ustedes, les doy el horario y les digo, bueno, hasta tal hora nos encontramos, ustedes firman la planilla, me traen impresos los otros trabajos que faltan corregir, ahí yo les miro todo esto, hago la entrevista, le pregunto sobre su texto, el ensayo que ustedes trabajaron, y ahí le cierro la nota y le hago firmar, ¿sí? La planilla, yo no firmo libreta, yo no voy a firmar libreta hasta que no me autoricen en el profesorado y puedan constatar las veracidad de todos sus datos, ¿sí? Entonces ahí... Profe, justo de eso le quería decir, la profe de psicología, ella Sí. habló, no sé, creo que con el preceptor o con no sé, con alguien, y le pasó ya bien las planillas, le pasaron bien. Porque Sí, teníamos
Sí, no, yo voy a tener también bien las planillas. No, Sí, no, que yo no voy a tener estaba. bien las planillas. Yo tengo bien la planilla ya con los que están ahí. Pero yo le digo que no firmo libreta. Tampoco ni se las han dado por ustedes las libretas todavía. Con todo esto, porque generalmente le suelen dar al comienzo de año, pero con todo esto de la pandemia ni siquiera le dieron la libreta. Pero sí, yo les diría a ustedes, y yo se las voy a mandar justamente a la planilla con las notas, para que usted la tenga, ¿sí? Para que usted tengan ustedes un resguardo, que uno nunca sabe lo que va a pasar. Además, ustedes en su trabajo práctico, yo les pongo la nota. Y en la nota y en el trabajo, en el último, también. Por eso el último, que es una carilla y media, tiene que llevar por duplicado, porque en una yo voy a poner aprobado y le voy a poner toda la nota, todo, y ustedes tienen esa documentación, ¿sí? Por cualquier duda, uno nunca sabe. Se pierde la planilla, esto de que nosotros nos mandamos en forma virtual, no sé, puede, qué sé yo, ahí en no llegar bien la información, pero ustedes tienen cada uno, sí, ese resguardo. ¿Está? ¿Sí? Profe, ¿Otras preguntas? tengo una consultita. Profe, una consulta. Sí, habla Analia. Profe, usted estaba explicando que iba a ser en dos partes, ¿verdad? Uno, un borrador que tenía que teníamos que ver la tesis El trabajo y la práctico tiene dos fundamentación. partes. Perdón. El trabajo práctico tiene dos partes. Una que se llama comprensión lectora, que esas son una serie de preguntas, no para que me las contesten en forma escrita y me la manden el trabajo práctico, sino para que ustedes lean ese texto, y son preguntas que se tienen que hacer cualquiera que lea un texto argumentativo. Ustedes tienen que hacer la segunda parte del trabajo, que es la escritura del texto, en donde ustedes proponen, así dice, realice un borrador, porque ustedes no, yo cuando escribo no hago de primera intención, primero antes hago un borrador, ¿sí? Sí, profe, disculpe, espéreme un minutito que quiero hacerle una A consulta. ver. Dentro de ese borrador tiene que haber una tesis, la fundamentación de la tesis y si es posible o no, la conclusión, porque después queda el lector, ¿verdad? Bien, Eso es lo que, muy bien. sí, ¿verdad? Bien. Entonces, aparte de eso, ¿va un resumen? No, es que la consigna 7, que es parte de la lectura, dice que hagas un resumen, pero ese resumen ustedes no me lo tienen que entregar, es un resumen para que ustedes, sí, tengan de alguna manera la selección de cuáles son las ideas más importantes de ese texto, ¿está? Pero eso es para ustedes, todo eso son estrategias que ustedes pueden utilizar, que los puede ayudar para la escritura del ensayo. Ustedes, las que dice 2, escritura del texto, es lo que me tienen que entregar a mí. ¿Qué es la escritura de una carilla y media? ¿Sí? El ensayo. Que ahí le dice, lo que sí ustedes tienen que traerme el borrador, porque usted primero va a hacer un primer borrador en la computadora, me imagino. ¿Sí? Bueno, a ver, voy a escribir así, que voy a poner en el inicio, que voy a poner como tesis, que voy a poner, y después recién va a ser el segundo borrador, van a hacer, es decir, una segunda versión ya final, y después le editan y me la traen editada esa carilla y media. ¿Sí? Profesora, mi consulta es, yo haciendo ese borrador y el segundo borrador, ¿se lo podemos mandar para que usted lo lea y nos diga, bueno, van bien o vas mal? Sí, me lo pueden mandar. Ya les dije, yo estoy de forma personal, es decir, estoy ahí en el profesorado, el miércoles, mañana, estoy el jueves, y después la próxima semana, ya el miércoles, usted me puede, incluso le dije yo que me puede mandar, que el lunes feriado y el martes también, que no tenemos clase, ahí me pueden mandar un adelanto, y usted me dice, profe, voy bien, y entonces yo le puedo, sí, hacer algunas acotaciones y todo eso. Entonces yo le decía, como sugerencia, podían ustedes entrar en internet y ver algunos ensayos, para que leo, porque busquen ensayos cortos, ensayos breves, entonces de paso se pican. ¿Sí?
pero eso queda a criterio. Si alguien ya considera de que, bueno, de alguna manera tiene capacidad argumentativa, la puede realizar a esta propuesta sin mirar texto. Pero yo cuando tengo que escribir, por ejemplo, una nota, tengo que hacer determinado tipo de texto, a mí me resulta como una estrategia mirar otros textos de ese tenor, ¿sí? Entonces, colabora con mi escritura. Porque ustedes tienen que hacer acá esto. Primero, pensar cómo voy a planificar el texto. Después tengo que pensar cómo lo voy a escribir, ¿sí? Y después tengo que hacer las revisiones. Incluso tengo que ver a ver cuántos párrafos, por decir que no voy a escribir un texto donde comience con mayúscula y termine al final sin ninguna conformación de párrafo. Tiene que haber una estructura, ¿sí? Que de alguna manera, cuando yo mire ese texto, está conformado en párrafos, está conformado, ¿sí? En oraciones, cómo utilicé los conectores, si no repetí palabras, todo eso hago el proceso yo cuando ya estoy en el de revisión, o cuando también durante lo voy haciendo, durante la escritura. Es decir, depende de qué tipo de escritor soy yo. Es decir, hay gente que escribe y después recién se corrige, y hay gente, sí, escritores, que mientras va escribiendo se va corrigiendo, ¿sí? Entonces son estrategias ya personales. Por eso es el primer borrador. Entonces yo tengo que hacer ya la versión definitiva, porque de alguna manera yo ya me estoy revisando, o si no le pido a alguien que lo lea. A ver, ¿sí? Fíjate si se entiende o no se entiende. Puedo pedir, no necesito que sea un especialista, un profesor de lengua, decir, si no, vecino, pero no te entiendo nada, miren, esta parte está confusa. Eso también. Entonces, eso puede ayudarme. Si yo tengo esta, qué sé yo, podríamos decir, familiaridad con alguien para que me lo lea, bueno, eso está bueno, ¿sí? Bien. Y yo le digo a mí un género, el ensayo, que me gusta un montón, como tipos de texto. Profe, Sí. la copia que está en el Nico, ¿cómo hay que pedirla? ¿Con qué nombre? O... En una, vio que cuando se desocupan ya las hojas A4, en esos que podríamos decir los sobres que quedan, ahí pongo el nombre, ¿sí? Profesora de matemática, y adentro pongo yo por ejemplo, grupo 1, ¿sí? El apellido del primer integrante o uno de los integrantes, y ahí le pongo texto 1, ¿sí? Y así voy poniendo texto 2. Está. Profe, Por grupo. otra pregunta. Sí. Nosotros ya la vez pasada como grupo habíamos entregado ya trabajos. Si quisiéramos que nos tome ese el oral, digamos, el que dijo, o sea, la entrevista personal, quedaría solamente el video y el... La entrevista no tiene nada que ver con los grupos. Es decir, me puede, si terminaron 2 de ese grupo, me puede llamar el miércoles, me dice, profesora, nosotros ya estamos en condiciones y queremos terminar el espacio. Es decir, ya a los fines de que no pueda repetir un montón de veces, sigo respetando los grupos, pero si alguien quiere cambiar de grupo, lo puede hacer, me avisa, le dejo otro artículo, y está. ¿Sí? Sí, no, profe, esa no fue mi pregunta, sino de la cantidad de trabajos. Que los últimos 2 trabajos que sería el del video y el ahora el final, que no es aparte de todos los que ya le entregamos, Sí, dejando sí. Nico. Sí, el del video me tiene que, por ejemplo, los chicos de historia directamente subieron el trabajo al Facebook, otros me lo mandaron comprimido por WhatsApp, ¿sí? Otro por Google Drive, no sé, ustedes vean cómo pueden hacer. Y si ustedes no pueden, directamente alguien lo puede poner en un pendrive y me lo lleva directamente. No sé, como ustedes vean. Bueno, gracias, profe. Profe, disculpe, nosotros le dejamos una parte de los trabajos prácticos anteriores en Nico. Sí, por eso ahí le devuelvo todo ese día. Y bien, ahí le pongo usted estaría pidiendo entonces lo que falta, que son el texto, el informe, claro. bueno, lo del video. El informe, la fichita esta para exponer, que es de una carilla, que ustedes tienen que anotar
cuál era el tema, los subtemas, pero no tiene que escribir nada, ahí es como una ayuda a memoria para exponer, ¿sí? Por eso es el esquemita que yo les di a ustedes. ¿Sí? Del video, ¿verdad? Del video, sí, eso nada más. Y después este último trabajo, que es el de una carilla y media. ¿Está? Ok, entonces Profe, eso se lo llevamos cuando usted nos cite. Así es, ¿verdad? Claro, cuando ustedes me avisen que ya lo terminaron. ¿Sí? Usted me dice, profesor, el miércoles, si alguien ya lo terminó el miércoles, yo el miércoles a la tarde, bueno, concertamos ahí con los que ya terminaron y ahí yo le hago firmar la planilla. Ok, profe, gracias. Y después ustedes, por eso les digo, lleven 2 copias de este último trabajo. Una copia yo la voy a adjuntar para cuando entregue la planilla. Porque esto de la virtualidad es fantástico todo, pero tiene que quedar algo escrito. ¿Cómo voy a hacer yo? Yo tengo que hacer un informe diciendo a todos los alumnos qué son las notas, cuáles fueron los trabajos prácticos y dejando todo eso para la seguridad de ustedes, ¿sí? Después esta nota se tiene que pasar a una libreta. ¿Está? Profe, una pregunta. Sí. Profe, entonces, hasta mañana le entregamos lo que es la guía y la parte teórica de la ficha del video, ¿no es cierto? No, Y hasta el viernes me pueden entregar el video. Ya les dije, hasta el viernes, porque igual tengo tiempo, no tengo bien. apuro ya. Yo Junto tenía con la apuro guía. porque pensaba terminar este viernes, pero no tengo claro, internet, no hay internet, hay una serie de problemas, estamos con paro de colectivo, entonces, bueno, también yo contemplo eso. Y yo ya le expliqué, tengo una Sí, sola profe, alumna perdón, que es que yo tiene que entré tarde, por eso recuperar. le preguntaba de nuevo. Claro, yo tengo una sola alumna que tengo que recuperar, después todos los demás ustedes están aprobados, sino que tengo que decidir cuál es la nota que voy a colocar. ¿Ya? Ok, gracias, profe. Esa era la pregunta. Bien. Pregunta otra más. Después cualquier duda, ustedes por WhatsApp o si no me preguntan, ¿sí? Me mandan a mi correo, cualquier duda. ¿Está? Profe. Sí. Profe, una pregunta con respecto al tema. Sí. Al tema del ensayo, ¿usted podría facilitarnos, sería todos los temas para nosotros poder elegir el tema con el que estamos como más familiarizados, sabemos más? Yo no les doy posibilidad de elección, yo les doy ya el texto. Ustedes de ahí pueden derivar el tema. Justamente bien. estoy ahora en mi casa, porque si no le daría un ejemplo, como estoy acá en la casa de mi hija, porque como no tengo internet, tengo que ir de internet, no traje los textos. Pero, por ejemplo, uno que me acuerdo en este momento es, por ejemplo, se llama La importancia de la tecnología en la educación. Ese es el título de ese texto. Ustedes pueden elegir, ¿sí?, un texto que diga a lo mejor lo mismo, o si no pueden poner como pregunta retórica, ¿es importante la tecnología en los procesos de aprendizaje? Y si yo puedo enunciar como quiera. El ensayo y el texto argumentativo, recuerda que puedo ponerle un título como pregunta retórica, ¿sí? O puedo ponerle un título metafórico. ¿Qué quiere decir? ¿Hola? Sí, profe. Justo me llamaron por teléfono. Justo. Entonces, profe, dentro de ese texto que usted nos va a mandar, nosotros tenemos que elegir como cualquier subtema que encontremos ahí. Claro, cualquier subtema que a ustedes les llame la atención, sí, que se relacione con eso. Incluso por eso yo les digo, ustedes si encuentran otros textos que también puedan incorporar o les guste que se relacione con ese tema, también le puede servir para incorporar a su idea, ¿sí? Bien. Bien, es libre. La cuestión es que ustedes tengan
La cuestión es que ustedes tengan, porque esto es reescritura de texto, porque si yo los mando a ustedes que hagan un ensayo así, a buenas y primeras, es muy difícil. Pero yo tenía información base, me va a resultar más fácil. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, profe. Sí, profe. Justo me estaban llamando por teléfono, por eso. Es decir, pero es más fácil que yo les dé un texto, ¿sí? Porque si yo los mandaría o les diría, a ver, escriban un ensayo y les doy un título, es muy difícil. En cambio, es más fácil a partir de un resumen, de la lectura de un texto, reformula, eso se llama estrategia de reformulación. Es más fácil, ¿sí? Bien. ¿Está? ¿Hola? ¿Me Sí, están profe. escuchando, por favor? Perdón, porque justamente hay una interferencia, me están llamando por teléfono. Bueno, quedamos así, ¿sí? Yo les mando las guías, el que quiera puede ir por Nico, busca la fotocopia, el que no puede ir por Nico, me dice acá nomás justamente por WhatsApp, profe, no puedo ir a Nico, me puede mandar justamente para que yo busque, ¿sí? En internet el texto. Bueno, está, pero son distintos lo que yo dejo en Nico que lo que yo busco en internet, ¿sí? No es el mismo. Porque yo tengo mis propios textos, pero bueno, si no pueden, porque hay paro y todo eso, no voy a esperar hasta que se solucione todo. ¿Está? Bien. Cualquier duda, sí, a mi correo o acá por WhatsApp. Bueno, me imagino que deben estar reatareados porque deben tener justamente que hacer un montón de trabajo. ¿Sí? Bien, ¿otra pregunta? ¿Alguna duda? ¿Hola? No, profe. Sí. No, ¿Qué duda? ninguna duda. Ay, no, bebé, que la profesora es espectacular, ¿no? Sí, brillante la profe. No, pero sí entendí lo que hay que hacer. Hay que buscar el texto, del texto hay que leerlo, hacer un resumen, sacar las ideas principales y de ahí reescribir. Sí entendí lo que hay que hacer. Es reescritura de ensayo. Es un género muy lindo, yo les dije a usted, y que les sirve para su carrera, para los exámenes, para escribir. Pues pueden hacer escritores de artículos relacionados con matemática y ensayos, ¿sí? Justamente relacionados con su área de estudio. Así que pueden después incursionar en la escritura de esos textos. Bueno, entonces me despido, chicos, y les dejo la tarea y cualquier duda me pueden consultar. Bueno. Bueno, profe. Chao. Hasta la próxima clase, gusto, profe. que descansen. Esté bien. Bueno, cuídense, recuerde que todavía seguimos con esta pandemia, hay que cuidarse. Buenas noches, profe. Buenas noches.